Exámenes de laboratorio. El examen microscópico de la orina para evidenciar hematuria e infección es una parte crítica de la evaluación del paciente que se sospecha padezca de cólico renal. La hematuria macro y microscópica está presente en aproximadamente 85% de los pacientes con cálculos urinarios. La ausencia de hematuria microscópica no elimina el cólico renal como potencial diagnóstico. Se debe prestar atención a la presencia o ausencia de leucocitos, cristales, bacterias y al pH urinario. En general, si el número de células blancas en orina es mayor de 10 por campo o mayor que los eritrocitos, se sospecha de infección de vías urinarias. La piuria, que son más de 5 leucocitos por campo en un paciente con ureterolitiasis, obliga a una búsqueda cuidadosa de signos de piohidronefrosis. Los cristales urinarios de oxalato de calcio, ácido úrico o cistina pueden encontrarse ocasionalmente en el urianálisis. Cuando están presentes, estos cristales son buenas claves para entender la naturaleza de los cálculos obstructivos. La determinación del pH también nos ayuda. Un pH mayor a 7 sugiere organismos degradadores de urea, tales como especies de Proteus, Pseudomonas o Klebsiella, y litos de struvita. Un pH menor a 5 sugiere litos de ácido úrico. Biometría hemática. Generalmente un ataque de cólico renal se acompaña de una leucocitosis leve, pero se debe sospechar una infección renal o sistémica cuando se encuentran más de 15.000 leucocitos. Aún así, el paciente está febril. Un conteo celular eritrocitario bajo sugiere un estado de enfermedad crónica o hematuria severa aguda. La química sanguínea. Los electrolitos séricos, la creatinina, el calcio, el ácido úrico, la hormona paratiroidea y el fósforo son necesarios para evaluar la función actual renal del paciente y para evaluar el riesgo metabólico para la formación futura de litos. Un ácido úrico sérico elevado puede indicar diátesis gotosa o hiperuricosuria. La hipercalcemia sugiere hipercalciuria de eliminación renal, con hiperparatiroidismo secundario o hiperparatiroidismo primario. Si el calcio sérico está elevado, se deben obtener niveles séricos de hormona paratiroidea. Los niveles de creatinina sérica son los mayores predictores de nefrotoxicidad inducida por medio de contraste. Si el nivel de creatinina es mayor a 2 mg por decilitro, se deben utilizar técnicas diagnósticas que no requieran una infusión de contraste, tales como el ultrasonido o la tomografía. La hipocalemia y los niveles bajos de bicarbonato sérico sugieren acidosis tubular renal distal tipo 1, que está asociado con la formación de litos de fosfato cálcico. Orina en 24 horas. Para identificar factores de riesgo urinarios, un perfil de orina de 24 horas es necesario, junto con las pruebas séricas adecuadas de función renal, ácido úrico y calcio. Esta prueba está diseñada para proveer mayor información sobre la naturaleza exacta del problema químico que causa la litiasis. Esta información es útil para una terapia más específica y efectiva, para la prevención de formación de litos, así como para identificar pacientes con cálculos renales que puedan tener otros problemas de salud importantes. Los hallazgos más comunes son hipercalciuria, hiperoxaliuria, hiperuricosuria, hipositraturia y volumen urinario bajo. Es importante tener en cuenta que pueden no existir alteraciones en esta prueba. Calcio, oxalato y ácido úrico. Una elevación de la tasa de excreción en 24 horas de estos compuestos indica una predisposición a la formación de cálculos. Imagenología. Estudio de imágenes. Los pacientes con síntomas de litiasis deben ser sometidos de rutina a estudios de ultrasonido y radiología del aparato urinario. Ultrasonido. Los sonógrafos modernos permiten un estudio imagenológico muy eficiente en la litiasis. Se debe hacer un ultrasonido renal, ureteral y vesical. Este estudio puede determinar especialmente dilataciones de las cavidades excretoras y la presencia de cálculos de tamaño suficiente, especialmente mayores de 0.5 centímetros. Estos se presentan como objetos ecorefringentes con una sombra acústica distal. Se pueden observar especialmente en riñones, vejiga y en el uréter proximal, y a veces en la porción distal.
La parte media del uréter es difícil de observarse con este método. Por esta razón se debe complementar con exámenes radiográficos. Aquí vemos un ultrasonido de riñón derecho que muestra dos focos ecogénicos con sombra acústica posterior, consistentes de cálculos renales. En esta imagen vemos un ultrasonido de vejiga que muestra un cálculo vesical. Radiología. La confirmación diagnóstica de la litiasis urinaria la da el estudio radiográfico. En la radiografía renal y vesical simple se presentan bien claros los cálculos cálcicos que son opacos a los rayos X. No pueden ser detectados por este tipo de exámenes los cálculos de ácido úrico y de cistina que son transparentes a este tipo de rayos. Se ha encontrado que en el 85% de los casos se presentan cálculos opacos y en el 15% se presentan cálculos transparentes. Los cálculos más opacos son los de oxalato de calcio. Los de fosfato son un poco menos definidos, los de ácido úrico son totalmente transparentes y los de cistina levemente transparentes. Indudablemente, estas imágenes de opacidad radiológica dependen de las mezclas de estas sales. En la radiografía vemos una imagen simple que muestra un cálculo cálcico en el polo inferior del riñón derecho. A continuación vemos un riñón izquierdo mostrando un cálculo coraliforme. Pielografía o urografía de eliminación. La pielografía consiste en radiografías efectuadas después de la inyección intravenosa de medios radiopacos yodados. La pielografía nos informa sobre el tamaño natural de los cálculos, su repercusión obstructiva posterior y la alteración funcional de los riñones. También se pueden detectar los cálculos de ácido úrico a través de sombras negativas dentro de la excreción del medio opaco. La pielografía está contraindicada en pacientes alérgicos al yodo. Se han descrito cuadros de shock anafiláctico en este tipo de pacientes. Se debe indicar siempre la pielografía de eliminación, especialmente para definir estrategias de tratamientos modernos de disolución y desintegración, también para las estrategias de eventuales operaciones abiertas. Aquí vemos una pielografía que muestra la dilatación del sistema colector renal derecho y del uréter derecho, consistentes ambos con litiasis uretero-vesical. Cuando las imágenes de la pielografía de eliminación no sean categóricas, debe efectuarse una pielografía ascendente o retrógrada a través de un cateterismo ureteral endoscópico, en especial cuando no hay eliminación del medio de contraste. Escáner urológico o pielotac. Este examen se puede hacer sin preparación previa y no requiere de inyección de preparados de contraste yodados. Todo cálculo será visible en un corte individual tomográfico. Los pequeños cálculos ureterales se perderán con facilidad entre las imágenes del TAC, por lo que en raras ocasiones se le usa para documentarlos. Cuando se visualizan, los cálculos tendrán un brillo similar al del hueso. No se puede diferenciar entre cálculos radiodensos o radiolúcidos, como se observa en placas convencionales de riñón, uréter y vejiga. No se observa diferencia entre los cálculos de ácido úrico y los de oxalato de calcio. Los cálculos de matriz tienen las cantidades adecuadas de calcio que permiten su observación fácil mediante la TAC. En esta TAC helicoidal no contrastada del abdomen muestra un cálculo en la unión ureterovesical derecha. Exámenes endoscópicos. A través de una cistoscopía se puede visualizar directamente los cálculos vesicales. Con el ureteroscopio se puede continuar tal observación a través del uréter y hasta el riñón, y muchas veces se diagnostica la litiasis ureteral o renal con visión directa. Estos exámenes se reservan para determinar diagnósticos más difíciles y para los procedimientos de extracción endoscópica de los cálculos. Imágenes de resonancia magnética. Este estudio es inadecuado para documentar litiasis urinaria. Gammagrama renal. Este se utiliza para medir objetivamente la función renal diferencial, especialmente en un sistema dilatado en el que el grado de obstrucción es una interrogante. También es un estudio razonable para mujeres embarazadas, en las que se limita la exposición a la radiación. Se inyecta un radioisótopo intravenoso que es eliminado por vía renal, cuya tasa de depuración de la unidad renal provee un estimado excelente de la tasa de filtración glomerular y de la tasa relativa de drenaje desde cada riñón. Un tiempo medio de drenaje mayor a 20 minutos indica obstrucción. Un tiempo medio de drenaje menor a 10 minutos indica que no hay obstrucción.
Si el tiempo de drenaje se encuentra entre los 10 y los 20 minutos, el resultado es indeterminado.